Hola a todos, en este video vamos a estudiar el tema de circuitos eléctricos, especialmente en los circuitos de serie, paralelo y mixto o combinado. Como siguiente punto tenemos la definición de un circuito eléctrico que nos dice que es la trayectoria o ruta cerrada por donde fluyen las cargas eléctricas y regresan a su punto de partida. El concepto de circuito en serie nos dice que es un circuito en el que dos o más resistencias están conectadas una a continuación de la otra, extremo con extremo. El concepto de resistencia equivalente nos dice que es una sola resistencia que tiene el mismo valor que varios resistores en un circuito. A continuación tenemos la fórmula para calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie. Para calcular la resistencia equivalente debemos sumar las resistencias individualmente. Si tenemos 3 resistores en un circuito eléctrico, obviamente vamos a sumar esas 3 cantidades y vamos a obtener el valor de la resistencia equivalente. Dentro de la unidad que debe ir expresada en el sistema internacional de medidas es el ohm. Cada vez que nosotros calculemos la resistencia equivalente, debe ir expresado en ohm. Tenemos la siguiente nota que nos dice que cuantos más resistores conectes en serie, mayor será la resistencia equivalente. Cabe destacar acá que va a depender de la cantidad de resistores que existan en un determinado circuito. A continuación vamos a hacer un ejemplo de un circuito en serie. El ejemplo nos dice que están involucrados 3 resistores en serie. Nos dice, un circuito consiste en 3 resistores conectados en serie a una batería de 24 voltios. La corriente en el circuito es 0.0320 amperios. Dado que la resistencia 1 es igual a 250 ohm y la resistencia 2 es igual a 150 ohm, encuentra, letra A, la resistencia de R3 y letra B, la diferencia de potencial a través de cada resistor. Ok, lo primero que debemos observar es el circuito que está a nuestra derecha, donde nos dan el voltaje, que en este caso sería de 24 voltios. Y podemos observar que estamos en presencia de un circuito en serie. Allí tenemos 3 resistores y podemos observar también que la intensidad de la corriente fluye a través de cada uno de los resistores. Es decir, que va de la carga positiva a la carga negativa. Ahora, una vez que nosotros observamos los valores que están en el problema, vamos a sacar los datos. Nos están dando un voltaje de 24 voltios, nos están dando la intensidad de la corriente, que es de 0.0320 amperios, nos están dando el valor del resistor 1, que es de 250 ohm, el resistor 2, que es 150 ohm, y nos manda a calcular el resistor número 3. Esta vendría siendo nuestra incógnita. En la letra A. En la letra B nos manda a calcular la diferencia de potencial a través de cada resistor. Eso quiere decir que debemos calcular el voltaje del primer resistor, del segundo resistor y del tercer resistor, en este caso. Es importante destacar que para calcular el voltaje debemos utilizar la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice que para calcular el voltaje aplicado debemos multiplicar la corriente por la resistencia. En este caso utilizaríamos esta fórmula que V va a ser igual a I por R, que viene siendo el voltaje, intensidad de la corriente y resistencia. ¿En qué debe ir expresado
esa diferencia potencial en voltios. Muy importante las unidades. Ok. Nuestra letra A nos mandan a calcular el valor del resistor número 3. Debemos tomar en cuenta la siguiente fórmula que nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todos los resistores que están en ese circuito. Como tenemos 3 resistores, nosotros para poder calcular el valor del resistor número 3, en este caso, debemos despejar el valor de R3. Vendría siendo nuestra incógnita. Por lo tanto, debemos tener el valor de la resistencia equivalente. Como no lo tenemos, debemos calcularlo. ¿Cómo calculamos ese valor de resistencia equivalente? Utilizando la ley de Ohm. Como nos mandan a calcular la resistencia, yo debo despejar resistencia en la fórmula de la ley de Ohm. Como la resistencia es nuestra incógnita, la intensidad de la corriente, como está multiplicando, debe pasar a dividir. Por esa razón tenemos la fórmula ya despejada que nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje entre la corriente. Si nosotros sustituimos los valores del voltaje, que en este caso sería 24 voltios entre el valor de la intensidad de la corriente, que es 0.0320 amperios. Si nosotros hacemos ese cálculo matemático y dividimos 24 entre 0.0320, vamos a tener un resultado de 750 ohm. Ese sería el resultado de nuestra resistencia equivalente. Ahora, como ya tenemos el valor de mi resistencia equivalente, lo que debemos hacer es despejar mi resistencia número 3 y hacer el cálculo matemático. Lo que vamos a hacer. Colocamos resistencia 3, va a ser igual a la resistencia 1 y la resistencia 2, como están sumando, debe pasar al otro lado de la igualdad restando. Por lo tanto, nos va a quedar la resistencia equivalente menos la resistencia 1 menos la resistencia 2. Lo siguiente que debemos hacer es sustituir los valores. Vamos a colocar el valor que nos dio de la resistencia equivalente, que serían 750 ohm, menos el valor de la resistencia 1, que es 250 ohm, menos el valor de la resistencia número 2, que sería 150 ohm. Una vez que ya escriba y sustituya todos los valores, lo siguiente que debemos hacer es hacer la operación matemática. Si nosotros hacemos esa resta, nos va a dar un valor de 350 ohm. Ese sería el resultado de la letra A. El valor del resistor número 3 va a ser de 350 ohm. Ahora, para calcular la segunda incógnita, que es la letra B, debemos utilizar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por resistencia. Pero como nos van a calcular la diferencia de potencial a través de cada resistor, debemos hacer ese procedimiento 3 veces
Empezamos con el voltaje número 1, que me dice que debo multiplicar la intensidad por el resistor 1 en este caso. Sustituyo los valores, el valor de la intensidad, como es una multiplicación, abrimos paréntesis. Sería 0.0320 amperios por la resistencia número 1 que nos dio 250 ohm. Si hacemos ese cálculo matemático, nos va a dar el valor del voltaje 1. Sería de 8.00 voltios. Vamos con el valor de la diferencia potencial del segundo resistor. En este caso, utilizamos la fórmula de la ley de Ohm, pero con el segundo resistor. Hacemos los cálculos. En este caso, sustituimos el valor de la intensidad, que es 0.0320 amperios. Lo multiplicamos por el segundo resistor, que es 150 ohm. Y vamos a tener un resultado, si hacemos esa operación matemática, de 4.80 voltios. Por último, hacemos el cálculo de la diferencia de potencial del resistor número 3. Sería intensidad por el resistor 3. Sustituimos los valores. El valor de la intensidad es 0.0320 amperios por el valor del tercer resistor, que fue el valor de la letra A, serían 350 ohm. Y una vez que hagamos el cálculo matemático, el resultado nos va a dar 11.2 voltios. Y de esta forma tenemos el resultado de cada uno de los resistores. El primer resistor nos dio 8 voltios, el segundo 4.80 voltios y el tercero 11.2 voltios. Una forma de comprobar que verdaderamente hicimos el cálculo correcto es sumar esos tres resultados y nos debe dar la misma cantidad o el mismo valor de el voltaje que tiene la batería. En este caso sería 24. Si yo sumo 8 más 4.80 más 11.2, debe dar un total de 24 voltios. Y de esta forma podemos decir que el resultado de ambas incógnitas son correctos.